Muy buenas tardes, amados hermanos. Deseo con todo mi corazón que la gracia, la bondad y el amor de Dios sean poderosos en cada una de sus vidas. Hoy, agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado, nos acercamos a meditar en su palabra, buscando que nuestro Dios hable a nuestro corazón con poder, con palabras de vida que alienten nuestro ser y nos permitan vivir confiados y caminar con absoluta seguridad. Estamos en un mundo cambiante, en un mundo difícil, en un mundo en donde los valores poco a poco han ido desapareciendo, en un mundo en el que no sabemos qué es lo que va a pasar el día de mañana, a veces donde hoy se hacen leyes y el día de mañana se quitan y se ponen otras y no tenemos una seguridad. Y fíjense que en medio de este mundo inseguro, en medio de este mundo difícil para vivir, tenemos la palabra de Dios como base, como fuerza, como fuerte para nuestras vidas, de tal manera que podemos aprender a vivir confiados. Hoy, hermanos, más que nunca, necesitamos volver a la palabra de Dios, animar nuestra vida y saber que Dios tiene grandes milagros a través de los cuales puede Él hablar a nuestro corazón y mostrarnos su bondad. Soy el pastor Azael Campuzano de la Iglesia Evangélica Presbiteriana Roca Eterna, trayendo para usted este mensaje que pueda alentar su vida, su corazón y pueda hacerle sentir confiado en la gracia y en la bondad de Dios. Hoy vamos a meditar en un pasaje que seguramente usted lo ha hecho anteriormente. Pero vamos a darle un sentido actual, un sentido donde podemos ver esa mano de Dios en nuestras vidas. Lo vamos a hacer a través del pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, a partir del versículo 25 hasta el 34. ¿Qué tanto afán y qué tanta ansiedad tenemos todos los días? ¿Qué andamos buscando para poder alimentar nuestro ser y llenar todas nuestras necesidades? La Biblia tiene una respuesta para usted el día de hoy y dice de la siguiente manera: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Oremos. Padre, en esta tarde bendecimos tu nombre. Alabamos quién eres, el Rey de Reyes y el Señor de Señores,
el único digno de ser alabado, el Dios quien con amor eterno nos ha amado y ha prolongado su misericordia para con nuestras vidas. El Dios quien nos sostiene y quien ha prometido que es nuestro pastor y que nada nos faltará. Señor, permítenos que al meditar en tu palabra en esta tarde, venga a ser fortalecida nuestra vida. Que quites de nuestra mente y de nuestro corazón las ansiedades, los temores, las angustias y todo aquello que de pronto pareciera incomodarnos espiritualmente. Padre amoroso, vuélvenos el gozo de la salvación y la certeza de que tú provees mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Háblanos a través de tu palabra de una forma clara, que mis hermanos y yo hoy, Señor, confiemos en que tú tendrás favor para con nosotros. Gracias, Dios, por tu palabra. Inspíranos en ella, danos confianza. Te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas que en esta tarde escuchan tu palabra para que les bendigas, para que les guardes en amor, para que sostengas sus corazones y que, Señor, amorosamente, como siempre lo has hecho, les proveas abundantemente en todas sus necesidades. Háblanos pues hoy, Señor, y alienta nuestra vida en ti. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas veces, hermanos, sin querer y otras veces queriendo, nos alejamos del enfoque bíblico de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Muchos de nosotros nos levantamos a veces con el afán o la ansiedad de buscar esa añadidura y ya después entonces darle lugar a Dios o a su reino. Este pasaje está inmerso dentro de lo que se llama propiamente el Sermón del Monte, que es una compilación de todas las palabras importantes que el Señor Jesucristo dio como lecciones de vida, lecciones que uno nunca debería de olvidar. Tiene bienaventuranzas, tiene compromisos, tiene muchas formas de mostrarnos cómo Dios vive y actúa. Pero de una manera muy particular este pasaje tiene el motivo de enseñarnos que debemos aprender a confiar completamente en Dios y nunca debemos de perder el objetivo, que es que primero sea Dios en nuestras vidas y su reino sea en nosotros. Hay una historia o un cuento de que un sabueso salió propiamente, estaba en su casa y de pronto vio un venado y lo empezó a perseguir. Y ahí se estaba siguiendo al venado y de pronto en el camino se encontró una zorra, se olvidó del venado y empezó a perseguir la zorra. Más al rato la zorra se le andaba escapando, pero vio un conejo y dijo, bueno, cuando menos el conejo es lo que voy a cazar. Y entonces estuvo persiguiendo al conejo y después de cierto tiempo que no lo podía hacer, vio un ratón y empezó a perseguir el ratón. Hasta que llegó a la madriguera y solo había ratoncitos ahí. Muchas veces tenemos objetivos altos, objetivos que deben de llegar a la altura de nuestra fe, pero nos distraemos, de pronto parece que fuera muy alto y nos confundimos y, ¿saben?, dejamos de perseguir realmente lo que nos conviene por perseguir lo que nos acomoda más. En la vida cristiana encontramos estos grandes retos de no perder los objetivos.
Dice el texto que no nos debemos de afanar por las cosas pequeñas. Ciertamente ni por el alimento, ni por el vestido, ni por todo aquello que realmente nos da como comodidad o como confianza. Lo que la Biblia nos está diciendo, si tú buscas primeramente a Dios, enfocas todas tus energías, tu cuidado, tu punto de partida para tu vida en Dios, entonces todas las demás cosas te van a venir por añadidura. Y como les decía hace un momento, a veces nosotros empezamos a buscar mejor la añadidura porque es lo que nos da más comodidad. Dios, hermanos, nos está diciendo que si usted y yo ponemos en primer lugar su nombre, en primer lugar oramos, en primer lugar leemos su palabra, en primer lugar le buscamos a Él, entonces Dios, quien es proveedor por excelencia, nos va a dar lo mejor para nuestra vida. Nos va a dar aquello que nosotros necesitamos y que anhelamos para nuestro corazón. Ciertamente les comentaba que en ocasiones nosotros estamos viviendo en un tiempo difícil, en un tiempo en el que no tenemos ninguna seguridad, en un tiempo en el que estamos viviendo a veces de lo que otros nos dan. Dios siempre nos dará lo mejor, siempre proveerá lo mejor para nuestras vidas y hará milagros en la medida en la que nosotros trabajemos. Se cuenta una historia real de que sucedió en una ranchería en el Estado de México, donde un grupo de hermanos estaban muy tristes y muy desesperados porque no llovía. Eran los tiempos de las aguas y ya había pasado casi 15 días y no llovía, y realmente lo que habían ellos sembrado se les estaba secando, y llegó el momento crítico en el que no sabían qué era lo que iba a pasar. No sabían cómo iban después a alimentar a su familia y no sabían realmente de dónde iban a sacar alimento para su sustento. Y en esa noche le pidieron a un pastor y le dijeron: pastor, por favor, ore por nosotros para que Dios provea esta agua de tal manera que nuestras cosechas, nuestras siembras se salven. Y así es que el pastor los convocó en esa noche, pero les dijo: miren, hermanos, vamos a orar con mucha fe y con mucha confianza, pero no vengan solo, tráiganse sus Biblias, pero también tráiganse un impermeable. Ahí es donde su fe la voy a notar. Así es que llegaron los hermanos con impermeables, aunque no se veía que fuera a llover. Empezaron a orar, a buscar la presencia de Dios. Y hermanos, antes de terminar, empezó a caer una lluvia salvadora que renovó sus siembras y les dio una cosecha como nunca. ¿Qué tanto podemos confiar en Dios si primero lo ponemos a Él? Su promesa es: busca primero el reino, mi reino, y todo lo demás te vendrá por añadidura. De esa forma nosotros podemos, hermanos, disfrutar, saborear la vida, entender la gracia de Dios y confiar de que Él está siempre dándonos lo mejor. Hay también una anécdota de un capitán. Este capitán era un excelente marinero. Sabía mover de una forma muy perfecta su barco. Y de pronto, una tarde que había mucha lluvia, que había mucho viento, el barco en el que él iba encalló. Y de tal manera que pues perdió todo lo que él tenía. Y cuando lo interrogaron, le dijeron: capitán, ¿qué le pasó? Si usted era experto en el rumbo, si usted sabía exactamente cómo manejar el barco para que no le pasara lo que le sucedió. Él dijo: ¿saben? La realidad es que tenía tantos rumbos en mi mente, tantas cosas y tantos problemas en los que estaba pensando, que nunca pensé
en el camino correcto. Y ahí es donde nosotros tenemos que volver a pensar, hermanos, en que el camino correcto que la Biblia nos dice, por ejemplo, en el versículo 21 dice, no se afanen, no se preocupen, no traten de obtener lo que no tienen, sino que esperen siempre a la gracia de Dios. Dice su palabra que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Así es que hoy es tiempo de renovar las promesas bíblicas en nosotros, de tal manera que podamos sentir ese cuidado, ese amor y esa fidelidad de Dios. Una de las cosas que debemos de tener muy claras, hermanos, es comprender o acercarnos hacia la imagen bíblica de quién es Dios. Cuando realmente podemos con nuestra mente y nuestro ser acercarnos hacia el conocimiento de Dios, entonces podemos ver lo que Dios puede hacer. Dice en el libro de Isaías, capítulo 40, a partir del versículo 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él, Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una prenda, como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiese tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues haréis semejante, o me compararéis, dice el Santo? Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas ellas llama por sus nombres. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Escuchen bien, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que buscan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermosas promesas y una realidad en la vida cristiana. Cuando confiamos completamente en Dios, Él cuida nuestras vidas y Él no deja que ninguno de los detalles que necesitamos para bendecir nuestra vida pasen. Al contrario, dice en el libro de Filipenses, que vean lo que dice. En un segundito. Filipenses 4:19 dice de esta forma: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué le falta, hermano? ¿Qué le falta, hermana? ¿Qué hay en su corazón que usted anhela y necesita para poder vivir en paz, en armonía y en gracia?
que es aquello que de pronto en su corazón usted anhela. Cuando confiamos completamente en Dios, siempre a su tiempo perfecto Dios nos da todas aquellas cosas que necesitamos. Como hace ratito les decía, no debemos de afanarnos. No debe de haber en nosotros ninguna ansiedad por aquello que finalmente le pertenece a Dios. Muchos de nosotros a veces quisiéramos llegar a tener otras cosas, pero siempre Dios nos va a dar lo mejor. Hay una historia de un joven que él anhelaba estar más alto que lo que medía. Ya medía cerca de 1,80 y él quería medir más y más y más. Y así es que le dijo un doctor, ¿sabes qué? No vas a poder crecer más, esta es tu estatura que te corresponde. Y él dijo, no, yo quiero crecer más. Y fue y empezó a buscar otras alternativas, se empezó a inyectar sustancias y su cuerpo se empezó a desarrollar un poco más hasta que llegó al 1,90. Ya estaba contento con ese 1,90 y un día pasando abajo de una casa había un cable eléctrico que tocó su cabeza y él murió fulminado. Si él hubiera mantenido el tamaño, la altura que tenía, nunca le hubiera pasado esto. Pero a veces buscamos otras cosas, solamente para presunción nuestra y no realmente por amor y por bendición para nuestra vida. Cuando nosotros dejamos que Dios se encargue de aquellas cosas que necesitamos, créanme, sépanlo, que Dios va a cuidar poderosamente nuestras vidas y nos va a proveer siempre lo mejor. Pero tenemos que voltear nuestro rostro hacia Él y confiar en sus riquezas en gloria que tiene para con nosotros. Dios es bueno, dice su palabra, Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Cuando el Señor Jesucristo, volviendo al pasaje de Mateo, hablaba con su auditorio, Él sabía que ellos tenían en mente las riquezas, las propiedades, todo aquello que humanamente les diera confianza, pero que divinamente los estaba alejando de Él. Por eso, una de las cosas que el Señor Jesucristo nos enseñó es que la fe puede mucho. La fe mueve montañas. La fe puede trasladar aquellas cosas que de pronto son obstáculos en nuestras vidas y hacer y que podamos recibir bendiciones enormes en nuestro corazón. Pero tenemos que voltear nuestro rostro hacia Dios y confiar en que Él perfectamente tiene todo preparado para bendecirnos abundantemente. Cuando vemos la gracia de Dios, entonces entendemos su cuidado. Recuerde, Dios le ha dicho que Él es su pastor y nada le faltará. Y si un día se levanta y de pronto encuentra que la alacena está vacía, que en su mesa no hay pan, nunca dude de que Dios proveerá. Hay una también pequeña anécdota de una mujer, que ella era una mujer grande, necesitada, y de pronto encontró que ya no había recursos en su casa. Y entonces ella empezó a orar, abrió las ventanas de su casa, de su choza donde ella vivía, y empezó a orar. Le dijo, Señor, tú me has prometido que me vas a proveer y que me vas a bendecir. Y así, Señor, como hiciste que los cuervos le llevaran carne y le llevaran alimento al profeta Elías, te pido, Señor, que envíes cuervos de los cielos o de donde tú quieras para que me proveas el alimento. Y en eso, al estar ella orando, había un grupo de niños que estaba en la parte de afuera de su casa, y cuando la oyeron cómo ella oraba, dijeron, vamos a hacerle una broma.
Entonces todos fueron a sus casas y empezaron a juntar diferentes tipos de alimentos. Le juntaron 3 bolsas de alimentos y las pusieron frente a la puerta de su casa. Le tocaron y se echaron a correr, se fueron a esconder. Así es que cuando esta mujer de fe fue y abrió la puerta de su casa, se encontró que tenía la provisión del cielo. Y ella dio gracias y dijo: gracias, Señor, porque tú enviaste a esos cuervos para bendecir mi vida. Y entonces llegaron los niños que estaban, que le querían hacer la broma, y le dijeron: no fueron los cuervos, fuimos nosotros. Y entonces la hermana dijo: ¿saben? Ustedes son los cuervos que Dios utilizó para bendecir mi vida. Dios siempre permanece fiel. Dios siempre nos da lo mejor. Dios siempre ayuda para que nuestra fe sea fortalecida. Dios siempre proveerá, hermanos, no lo duden. Cuando leímos el texto de Isaías, nos encontramos con un Dios creador, con un Dios sustentador, con un Dios que creó los confines de la tierra, con un Dios que está sentado en el círculo de la tierra, que en esa expresión significa domina todo. Y ese Dios que le ama, que me ama, es el Dios que quiere darnos lo mejor para nuestra vida. Renovemos nuevamente nuestra fe, hermanos, renovemos nuestro enfoque y tomemos en consideración buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás nos vendrá por añadidura. Nunca lo olvide. Nunca deje de alabar y bendecir el nombre de Dios, de que Él constantemente dará lo mejor para su vida. Oremos. Padre, te damos gracias por tus bondades, por tu amor inigualable, por tu fidelidad, porque tu palabra tiene un sentido de vida y de poder para nosotros, al enseñarnos que no debemos de afanarnos, que no debemos de dejar que la ansiedad corroa nuestra vida, que debemos, Señor, enfocarnos correctamente y no olvidar que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos vendrá por añadidura. Oh bendito Dios, bendice a mis hermanos, bendice mi vida, que nos volvamos a enfocar de forma correcta en buscar primeramente este reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos vendrá por añadidura. Gracias por tus promesas, gracias por tu fidelidad, gracias por tu enseñanza de amor y la confianza que en ti podemos depositar. Te bendecimos, Señor, y te alabamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que Jehová el Shaddai, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, les bendiga, y que en su grande e infinito amor les guarde. Que Jehová el Olam, el Dios eterno, aquel quien ha sido, quien es hoy y quien vendrá fielmente por nosotros, haga resplandecer su rostro de amor sobre cada una de sus vidas, y tenga de cada uno de ustedes grande, abundante misericordia. Que Jehová Adonai, el Señor, aquel a quien en vida y en muerte pertenecemos, aquel ante el cual se sujetan todos los poderes en el cielo y en la tierra, les mire con sus ojos llenos de bondad, llenos de amor, y derrame en cada uno de sus corazones su shalom, su paz, dándoles confianza de que Él proveerá. Amén.